Estás escuchando Tech Trends de Canieti. Muchas gracias por volver con nosotros, su servidor Jorge Antonio Partida. Hoy en un episodio especial porque es nuestro primer episodio presencial grabado en vivo. Gracias a esto, vamos a agradecer directamente para las personas que nos están viendo, pues la primera vez que nos acompaña, a Cassandra Delfín. Cas, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta de poder ser partícipe de esta edición que es en vivo y es la primera. No sé si en vivo, estamos presenciales. Porque si nos han estado viendo en YouTube, se han dado cuenta que son puras videollamadas como estamos grabando, porque pandemia. Pero gracias al equipo que nos consiguió Cas y a Ihalti por prestarnos la instalación, hoy podemos tener esta grabación presencial con un tema. Vamos a continuar hablando del Valle de Silicio, que nos faltaron una década muy importante, que es la que nos está tocando ahorita a partir del 2010, que ¿dónde estamos parados? ¿Qué falta? ¿A dónde vamos? ¿Seguimos siendo el Valle de Silicio? Nos dicen que sí, pero ¿cómo lo mantenemos y cómo hay que seguir siendo competentes contra el mundo? Para este episodio especial tenemos un invitado especial. Nos acompaña hoy Eugenio Godard. Él es IQ, él es ingeniero químico, salió de la Universidad Iberoamericana y nos va a terminar de contar de esta década, de su historia, de su pasado y de lo que nos espera en nuestro futuro. Así que, hablemos de tecnología. Muchas gracias, Jorge. Un placer conocerte. Hola, Cassandra, ¿cómo estás? Muy bien. Y bueno, háblanos un poquito de ti. Háblanos primero de ti. Un poquito. Bueno, ¿yo qué hago aquí? Pues hago porque yo creo que no tenían otra persona que recurrir. Me platicaron, me echaron un telefonazo en nombre de Canieti y de Ihalti, que si podíamos platicar aquí en Tech Trends. Y yo dije, híjole, hablo de Tech Trends y el menos adecuado soy yo. Y ya me platicaron, contextualizaron de qué se iba a tratar, ¿no? Entonces me gustó, porque creo yo que en este momento de aparente atonía, lo que necesitamos es ubicarnos realmente, que sí tenemos que no, y no irnos con la finta. Sí hay pandemia, pero sí hay problemas de seguridad también. Sí tenemos un gobierno que no da con palo con madera, pero tenemos muchas otras cosas. Me robaron en el episodio anterior, según me platican del Valle de Silicio, la historia, y yo, a riesgo de ser repetitivo, voy a tratar de muchas de estas cosas para ver 2010 o 2020 o hoy, el tratar de entender qué pasó antes que nos trajo hasta aquí, porque el hecho de que estén todos acá y tengamos esta interesante instalación muy profesional, habla de que tenemos mucho camino andado. Muchas lecciones Entonces, aprendidas. La pregunta sería, ¿cómo hicimos todo ese camino para ver qué traemos en ese equipaje que nos pueda jalar? Entonces, en ese sentido dije, pues sí, no puedo hablar de Tech Trends, pero puedo hablar de las fortalezas que tenemos en México, en Jalisco, nosotros como clúster, porque sí podemos. Entonces, de eso... Así es. Sí, no, es la idea. Y nos echamos a andar, ¿no? Sí, ya hablamos de cómo nació el Valle de Silicio, por qué somos el Valle de Silicio y cómo las dificultades con Alejandro. Cuéntanos tú, ¿cuándo te involucraste en el Valle de Silicio? Híjole, pues yo me involucré en el Valle de Silicio, por decirlo así. Yo entré a IBM en 1978, quiere decir que hice mi carrera 73-78 y me tocó en esa década de 70, pues primero un tipo que se llamaba Luis Echeverría Álvarez, que todavía vive, que acaban de ver vacunándose en la UNAM, por cierto. Y luego me tocó el extraordinario José López Portillo. Pasamos de un gobierno brutalmente socialista, demagogo, con grandes programas, con grandes ínfulas, el líder del tercer mundo, etcétera, donde lo más que se servía en un banquete era agua con horchata, porque era un rey. Cualquier similitud con el presente es pura coincidencia. De repente entrar con López Portillo a tener pues la abundancia de petróleo. Yo estoy estudiando ingeniería química y bueno, los yacimientos que se encontraron y la cosa era brutal. La administración de la abundancia con un esplendor y todo en la misma década. Y yo terminé ingeniería química, trabajé un poquito con firmas de ingeniería y hubo una beca de ingeniero de sistemas y ahí me involucré.
Pero lo curioso ahí de cuando me meto y todo era un sistema totalitario, un solo partido, las cámaras pertenecían a eso, era una economía profundamente cerrada. No teníamos esta apertura, no había productos en los 70s que fueran, digamos, comercialmente competitivos afuera, no había más que 2 o 3 marcas de lo que sea. El pasillo de cereales, pues tú escogías entre cornflakes y maíz oro. Con o sin azúcar. O incluso lo dicen ahorita con las leches, ¿no? Tenemos infinidad de tipos de leches. Y como que veíamos a nuestro ombligo, ¿no? México se veía a sí mismo, con ese partido totalitario, forma y todo, de manera que desde el punto de vista de IT, lo que existía eran grandísimos complejos computacionales en las secretarías de Estado, en el Seguro Social, que fueron algunos de mis primeros clientes, en Pemex, en el Instituto Mexicano del Petróleo, etc. Grandes conjuntos privados, los de bancos como instituciones, el Grupo Dinámica en Monterrey y todo, que eran las macrocomputadoras. Pero no había más nada, tampoco existían, o sea, las mini computadoras o los servers. Sí, estamos hablando de computación en los 70. Pero México no veía hacia el exterior, y el exterior existía a finales de los 70 porque nos compraban petróleo y había un flujo de petróleo. Ahora este muchacho nos avienta a los 80 y se despide en su último informe nacionalizando la banca, ¿no? La administración de la abundancia se acaba y se truena de una manera brutal, espectacular, y nos enfrentamos a que no se tenía currency de divisas, hubo épocas de crisis profundas, 82, 86, que no había ni pasta de dientes, porque el tubito donde viene el parte era importado, y para importar tenías que tener permiso, y para comprar dólares tenías que ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores a comprar $500 y te sellaban el pasaporte. Y lo que tenías en tus cuentas en dólares en la banca, pues las habían convertido en pancholares, al tipo de cambio donde está, mientras las inflaciones se usaban. Ahora, no se asusten, porque volteábamos a ver a Latinoamérica y Latinoamérica estaba Latinoamérica estaba militarizada, tenían inflaciones 10 veces más fuertes que las nuestras, y nosotros arañábamos el 80, 90, 100, y entonces todo eso hizo un clima muy, muy complicado. Lo bueno de eso, pero fíjate donde hay una miseria y una crisis terrible, era que se da el fenómeno de que necesitábamos encontrar como sí, porque algo teníamos que hacer. Entonces ya se habían generado estas, voy a llamar mini computadoras, que serían los servers comunes que ahora, o sea, no había esas granjas de servers inmensos, pero las mini computadoras. Pero la política industrial en ese momento era que lo que se haga, lo que se vende en México se haga en México. Entonces había una política de integración de componentes, de desarrollo de proveedores, etcétera, que no estuvo mal, porque fue el inicio real de las cosas, ¿no? Ya estaba Motorola, ya estaba nuestros amigos de Kodak, IBM entró a hacer este tipo de manufacturas, hacíamos máquinas de escribir, que en el momento, en los 80s primeros, era un mercado de exportación grande, pero cuando queríamos entrar a hacer mini computadoras, pues no daban, los volúmenes de México no eran suficientes. Entonces, ¿y tú qué estás haciendo en ese momento? O sea, ya estás en IBM, pero... Yo estaba en IBM, yo primero fui ingeniero de sistemas de las cuentas de industria, que eran en petróleo y en Pemex. Luego me fui especializando en la conexión de las computadoras. Era padre, gané un premio latinoamericano por conectar 2 computadoras. ¡Órale! Tengo hasta estatuita, ¿no? Y entonces imagínate las telecomunicaciones de otros tiempos, ¿no? A 2400 baudios por segundo, tenías que checar que no pasara ruido, porque entonces te desconectaba. Entonces decías, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí, te voy a mandar, sí, ¿no? Donde todo era un constraint, esto bueno, para los tecnólogos pudiera tener sentido. Todo lo que se te ocurría estaba constreñido porque el hardware que existía era limitado. Entonces tenías que ser un mago en 16 bits o en 64 bits, hacer cada cosa significante y con sentido. Ahora yo no tengo la menor idea, pero ¿cuándo es la última vez que limpiaste tus sistemas?
Jamás. No sabes qué es eso. Define limpiar. Se va acumulando y haces aplicaciones mega consumidoras para que te ayuden a explorar y encontrar el archivo que quieres. Pero bueno, para no subir. Okay. Luego me fui hacia todo lo que fue sistemas bancarios, porque eran los más prendidos, ¿no? Tuve una responsabilidad ahí. Con la nacionalización y todo, estuvimos viajando, porque los que quedaron como directores generales de los bancos, pues eran políticos venidos de más, que de banca sabían lo que tú y yo sabemos de física nuclear, ¿no? Okay. Pues no estaba fácil. Entonces, para decirles, esto es lo que hay, esto es el sistema distributivo, y así se hace casi, estoy exagerando un poco, pero es cómo se hacen las cámaras de compensaciones de cheques, cómo se hacen las remesas, o sea, a la gente que era el director general de los bancos más grandes de México, ¿no? Que vale la pena ahorita mencionar, por después de la nacionalización de la banca que nos dejó de premio y de regalo López Portillo. Bueno, decía yo, para hacer las minicomputadoras y que dieran los volúmenes, no alcanzaba con los volúmenes de México para hacer una función competitiva. Entonces tomamos todos los volúmenes de Latinoamérica y nos dan también los volúmenes de Japón, que era una cosa inmensa. Y ahí pues tuvimos nuestra primera llamada extraordinaria, ¿no? Porque en Japón, cuando le dijeron te voy a mandar un servidor de México, una minicomputadora, se sintió como si te dicen a ti que tu nueva, no sé, tu SUV va a venir de Haití. Pues como que dices, a ver, espérame tantito, ¿no? Yo no ¿Cómo la fabrican? No hubo nada bueno de ese país. Made in Filipinas. Después de la crisis, la cosa, no, era una cosa brutal. Y entonces tuvimos que ganarnos al mercado japonés, ¿no? Que le mandaban nuestros equipos, ¿no? Pulidos, encerados, perfectos, jalando. Ellos llegaban, lo desmontaban, lo desarmaban las tarjetas, los componentes, etcétera. No los componentes de las tarjetas, no, pero todo lo demás. Y hacían una inspección de calidad y por cualquier cosa, fuera funcional o no fuera funcional, cualquier cosmético, nos regresaban la máquina como inaceptable. En esos momentos, en los 80, el epítome absoluto de calidad era Japón. Okay. Y ese era como el sinodal que nos pusieron para ver si pasaba, ¿no? Bueno, después de un tiempo, pues no hay algo que, digo, no hay nadie que en 3 extraordinarios no pase el cuarto, ¿no? Entonces nos volvimos casi... Sí, pasamos la carrera. Sí, y pasas la carrera y te vuelves el que da la materia, ¿no? Y ya está. Pero son fundamentos de algo que pasó aquí en el Valle también, porque empezamos a crear la conciencia de calidad. Y la conciencia de calidad no solamente en la empresa, sino conciencia de calidad en todos nuestros proveedores y en todos los proveedores de servicio, y la calidad y la profesionalización del transporte, de la comida, de la limpieza, de la forma, de la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es parte de como una transformación social que se empezó a ver y que nos veían en más de una ocasión el resto de la industria a las tecnologías de información, a la manufactura electrónica, con cierto desdén, ¿no? Porque veníamos, imponíamos estándares como ISO, como otras cosas, y no existía. Y bueno, algunas de nuestras prácticas donde tienes un comedor donde todos comen, y en las otras empresas pues hay los comedores de los jefes, los comedores de los jefes, supervisores, y el resto pues se trae como albañil sus tortillas para hacerse su lonche, ¿no? Porque no había más nada. Entonces esas cosas también fueron difíciles de medio mandar, pero ya estabas hablando, pero sí, eran paradigmas, una forma de hacer. Y empezó a ser interesante, ¿no? Bueno, en los 80s yo creo que... Y bueno, ahí tengo una pregunta. Me imagino que también ustedes impulsaron el proteger la propiedad industrial, sobre todo las cosas que decían que eran como hechas en México. También se impulsó el cambio en leyes y todo, ¿no? Te pasaste como 30 años. Ese 20 no nos tocó o no nos quedó hasta que verdaderamente hubo una transformación de lo que hacíamos y pensamos, y que lo entendían. Permisos de pensar que sí había cierta creación de valor, ¿no? Voy a hacerlo muy fácil. En la época de 80, si me voy a meter un poquito en 90, nosotros hacíamos muy bien lo que nos pedían que hiciéramos. Y entonces, si te volvías el ingeniero de A o de B o de la forma y todo, lo llevabas a todo. Pero no estábamos conscientes todavía, ya sea en la empresa que participaras, ¿no? Pero no estabas consciente de que lo tuyo tal vez realmente descollara. El esfuerzo que ha estado haciendo en los últimos años COECITJAL, ¿no? para la propiedad intelectual y que las patentes valgan en México, porque entonces la ONU te mide diferente y todo lo que quieras, tendrá, ¿qué te gusta de eso? 15, 18 años, ¿no?
Cuetzical cumple 21 años. Okay. Entonces te vas para atrás, apenas es el 2000, estamos en los 80s y 90s, o sea, es un caminito que lleva un rato. Lo que sí se hizo es se creó, pero también en los 90s, y ahorita me cambio rápido, el Instituto Jalisciense de la Calidad, con el gobierno del estado. Vale mucho la pena, es cuando pasamos a los 90s, después de la Madrid, que se enfrentó a esta crisis moral y crisis económica, y además al terremoto de 1985, No, sí. ¿no? Y luego un mundial en 1986 que de alguna manera Colombia no quiso participar y entonces nos los endilgó y tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? Pero vamos, teníamos mucha tarea. Después de Miguel de la Madrid, pues viene Salinas de Gortari. Y Salinas de Gortari con una visión profundamente diferente, en donde era creer que de verdad México podía ser un participante o un protagonista importante del concierto mundial. Ahora, fíjate, Salinas, yo creo que lo único que nos acordamos son todas sus historietitas, pero que firmó el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio entra en vigor en el último año de Salinas, 1994. Antes de eso hay muchísimas cosas que empiezan a conformarse para poder lograr que el mundo nos conociera, que estudiáramos, y ya cuando se perfilaba la firma del Tratado de Libre Comercio, ya estaba, digamos, el clúster aquí en Jalisco de alguna manera cuajándose. Yo no estaba a nivel de dirección ni mucho menos, pero podría aventurar a decir que las primeras conversaciones que se dan entre los verdaderos, lo voy a llamar entre comillas, competidores de talento o gente de la industria de TI, llámese Burroughs o HP o Motorola o IBM o otros, se da en principios de los 90. Se forma la Canieti de Jalisco, o la Canieti Occidente se llama, en el 92-93. Y había un cóctel de egos increíbles, porque de todas maneras, de cualquier manera, veníamos en Jalisco, ¿no? Y en Jalisco yo soy el dueño de 15 Bit, tú eres el dueño de 15 Bit, entonces todo el mundo éramos como dueños. Nos llevó algunos años que nos cayera el 20, que éramos, pues no éramos dueños de nada, éramos empleados de grandísimos corporativos, de transnacionales, que además podían escoger en el minuto que se les diera la gana, el moverse de México y irse a cualquier otro lado, etc. Entonces, a ver, espérame, no te creas. Pero ahí me salté una parte. En los 80 se viene algo que también fue fundamental. La política, decía yo, seguía medio restrictiva, y se hace un cabildeo con el gobierno de México para explicarles que el fenómeno de las PCs, en 83, 84, 85, no puede ser algo que no pueda participar México, y que no nos podemos esperar a que Jorge y Cassandra en su garage hagan la PC mexicana, que esto ya empezó y que el impacto que iba a tener, imagínate, sin PCs no hubiera habido internet, no hubiera habido conexión, no hubiera habido celular, no estaríamos grabando este podcast. Claro. Y entonces, finalmente, el gobierno, 2 años y piquito de cabildeo, decide, pues sí, bueno, está. Y en 1986 empezamos a producir computadoras personales. Con una serie de 1986. Si mal no me acuerdo, la primera exportación fue en marzo de 1986. Y con eso, el gobierno dice, puedes hacerlo y entonces puedes venderlo en México, pero tienes que hacer una serie de acuerdos de el nivel de transferencia de tecnología, de integración de componentes, de desarrollo de proveedores, de volúmenes de exportaciones y todo. Y porque había esa condición, nos permitió crecer ese. Adelante. El personal, la gente que hacía esto, ¿cómo estaba, digamos, educada? ¿Ya había ingenieros? ¿Ya qué carreras estaban involucradas? Aquí estamos en una bronca generacional, ¿no? Las escuelas de ingeniería tienen casi 110 años en México y en Jalisco. Pero no había ingenieros en sistemas, no eran ingenieros en computación, eran matemáticos. La magia de nuestras carreras es que se llaman ingenieros. Y la especialización es lo demás. Yo creo que el proceso mental de enfrentar un problema, de desarrollarlo, da igual si es mecánica, que si es ingeniería química, que si es... Y el sistema, al final de cuentas, para algunos de ustedes que programan o que lo han visto, es cómo enfrentar un problema y resolverlo de la mejor manera.
Ahora, pero haces una pregunta padrísima. Cuando nos dan las computadoras personales como misión y empezamos a manufacturar, hacíamos cajas que hacían todo, pero no hacíamos nada de allá adentro. Y empezó a ser un fenómeno, pega la IBM PC increíble, ¿no? Se vuelve casi trademark, todos los softwares decían compatibilidades con la IBM PC, o sea, realmente éramos referencia, pero empezamos a producir de cientos y luego miles y luego decenas de miles y más de un mes, 50, 60 mil computadoras en una semana, ¿no? O sea, una cosa, eran millones en un mes. Pero el valor agregado que hacían eso cuando te metes a esa economía de escala, de meterle $60 por caja de valor agregado, pues cuando haces 3 millones al año, pues le metías $3 por caja. O sea, ahí no íbamos a hacer patria nunca, ¿no? Porque es un modelito que le sigues sacando y se acabó. Y fue cuando se nos ocurrió, de alguna manera, ¿qué está inside? Así tipo Intel Inside, ¿no? ¿Qué es lo que está inside? Pues es software. Entonces empezamos a coquetear con la planta de Rochester, Minnesota, una planta hermana de IBM de aquí de Guadalajara, para meternos en todo lo que era programación. Y nos aceptan, y así como en la humedad, nos vamos metiendo para hacer el sistema operativo, o buena parte del sistema operativo del sistema de 36, que se vuelve AS400, todo un wiri. Y eso nos abrió la pauta, porque entonces ahí sí estás creando el 100% de tu talento, de tu forma estás creando. Todavía no llegamos al capital intelectual. Y bueno, en las empresas, el capital intelectual es de las empresas, ¿no? En los emprendedores, pues tú tienes eso, los aportes y todo. Pero muchísimo de eso se hacía. Y me creo que tiene, no sé, 18 años o 17 años creando patentes, ¿no? Y es el más raro. Pero mucho de eso sí se capitalizaba, pero no se reflejaba que algo de eso era creado en México. Entonces, bueno, para no hacer todo eso, los 90 nos agarran con una muy buena subida, ¿no? Se hace el NAFTA, claro, aquí la crisis, nos matan a candidatos, matan al presidente del PRI, entra Zedillo, porque se quedó sin candidato el PRI, las otras opciones no eran muy viables y había un cierto miedo. ¿Quién gana? Zedillo, un tecnócrata muy prestigiado, un tipo muy inteligente, que no tenía demasiado nombrado, se mete el primer mes, 1 de diciembre toma posesión y el 19 de diciembre se da una cosa que se llama en la historia el error de diciembre, se mete la banda de flotación del tipo de cambio, hay una fuga de capitales brutal en México, como que no se hizo las cosas porque no sabían cómo hacerle, y bueno, nos amanecimos en 1995 con otra vez una crisis. Y esa crisis sí, igual ustedes no se acuerdan, pero si hacen así una hipnosis a cuando eran niños, van a recordarse de caras tristes de sus papás y sus mamás y todo, porque el 94 nos pegó brutal. Te acababas de sacar un crédito para comprar una casa que valía, voy a decir, $1 millón, de pesos, de dólares. $1 millón de pesos. Y de repente, la casa valía 2 millones, pero tu hipoteca valía 4,5 millones de pesos. Más casi exponencial. Brutal. Sí, porque esas letras del interés compuesto y la variabilidad y todo, pues nunca habías pensado, llevamos buenos años. Veníamos además, que esto yo creo que usted no sabe, un Volkswagen. El Volkswagen era un coche que se vendía aquí, que le decían en el trabajo. Sí lo vi. Es más, mi papá tiene uno. Que no era tan redondito como es más, tenías que aprender a manejar uno de esos. Aprendí a manejar en un bocho, así que... Bueno, pues hazte cuenta que yo me acuerdo que llegó a costar 28 millones de pesos. Y con la sección de Salinas, pues le quitamos los últimos 3 ceros y metamos los nuevos pesos. Y volvió a costar 28,000 pesos. Pero son periodos de que vas heredando, ¿no? Ahora, en todo eso que estaba terrible, en la macroeconomía, el último lugar en el país, el clúster seguía. Y en los 90, con el error de diciembre, le dio el permiso, al firmar NAFTA, le dio permiso a todas las empresas americanas y mundiales de, ya se puede en México. Se había podido siempre, pues si ya estábamos aquí, no sé, una docena. Pero era como, ya me dice papá gobierno que está ok irnos para México. Y entonces empezamos a recibir las posibilidades de que se hicieran las plantas de Flextronics, de JV, bueno, no planta, pero a lo de Intel, esa es otra historia que sería bueno que a Jesús un día lo invites, cómo es que Intel
se interesó en México. Producción. Lo dejamos ahí para que saquen Roberto, ¿no? Bueno, y entonces empezamos a recibir, paréntesis, 1994, le gana las elecciones en Jalisco por primera vez alguien que no era del PRI, que era Alberto Cárdenas como gobernador. Y Alberto Cárdenas, entre otras cosas increíblemente pragmático, se rodea de gente como que es, órale, y para como que somos buenos. Y pone al secretario de Promoción Económica a Sergio García de Alba, que venía de ser empresario, de estar en Coparmex, de hacer muchas cosas, y empieza a ubicarse, empieza a viajar a ver qué estaba haciendo Malasia para el software, ¿no? Otros países, Corea, Malasia, Japón, Irlanda, Holanda, otras ondas, para ver qué onda. Y también con Cedillo se empezó a fraguar en la Secretaría de Economía muchas de las cosas de que éramos una potencia de manufactura, no solamente de computadoras y de tecnología, pero también de muchas otras cosas, pero nos faltaba ese pedacito de agregar valor. Y empezamos a acuñar en los términos, y creo que el primero en hacerlo fue Intel, de hecho en México, que era la aguilita que poníamos, ha creado en México. Okay. Entonces la onda era ha creado en México. Y para eso, a nivel clúster y a nivel lo que se estaba manejando, pues teníamos que empezar a hacer nuestro propio marketing, ¿no? Que por desgracia no era marketing digital y produces como loco, sino tenías que ver quién era la periodista que te interesaba, que pusiera un parrafito que hablara de Guadalajara o de México o de lo que sea. ¿Cómo estaba México en ese momento parado frente al mundo? Éramos nada más mano de obra, ya éramos factibles como producción y development. Pues mira, yo creo que en los 80s fue el despertar, en los 90s sin duda estábamos preparados, o sea, en la empresa en la que yo trabajaba, yo creo que en 3 años tuvimos inversiones arriba de 50, 60 millones de dólares. Nos trajimos misiones completas de San José, todo lo que era la tecnología de discos duros, de todos los componentes. Tuvimos wafer fab, la manipulación de las obleas, los cortes, las formas. Llegamos a tener, no sé, 5, 6, 7 doctores en Material Science para poder manejar ese tipo de cosas. Entonces, eso nos dio cierto prestigio. La macroeconomía, que nunca hay que despreciar, porque la cantidad te da el prestigio a la hora que hacen los millones de dólares, ¿no? Ya llamaba la atención, eso nos daba como un asiento en diferentes ondas cuando invitábamos a gente a que nos platicara y todo. Y el contenido interno, digamos, fue creciendo de a poco, pero ese era el 100% burden, ¿no? O sea, eran no 5 ingenieros para una línea de manufactura que hacía 1000 máquinas, sino 35 ingenieros o programadores o lo que sea, que hacía módulos o rutinas para ciertas cosas de los sistemas operativos o de las aplicativas. Entonces, ¿cómo estaba México? Yo creo que nos agarró justo como en muy buen enganche, ¿no? O sea, muy padre. Y había el bono demográfico, de los que ustedes de alguna manera son ya la colita, en que había muchísima gente de muy buena calidad. Ahora, se fue calentando el clúster con lo que hablábamos de la transformación social, cómo afectamos un poco las reglas y todo eso, pero también las universidades. Entonces, y esta famosa triple hélice, ¿no? Que ha estado en México. Que es padre, ¿no? Porque luego estudias y ves una tesis de maestría o de doctorado que habla como si fuera algo pensado. La verdad que es mucho más orgánico como se va dando, ¿no? Porque tú prometes que vas a hacer una misión de manufactura o de software o de diseño, y luego te das cuenta que tu cadena de suministro de talento, tu cadena de suministro de cualquier cosa, no está completa. Entonces vas y ya nos reconocían, nos invitaban a ser parte de los consejos de las universidades, de los planes de estudio, llamamos a los empleados en las diferentes empresas a ser maestros de esas universidades para que era algo muy novedoso o circunstancial. Muy buenas universidades técnicas, hay universidades digamos, de alto ingreso muy buenas, ya de mediano muy buenas, y la UDG que nos produce una cantidad de ingeniería fantástica, ¿no? Entonces, yo soy de la UDG. Claro, sí. Porque al final, cuando hay una explosión, necesitas una producción en masa, ¿no? Entonces yo creo que estaba como muy a tiempo. Entonces, ¿cómo estaba México? Yo te diría que muy bien, tan bien que
México como país está en crisis, tenemos una bronca después de este error de diciembre, etcétera, pero el clúster tuvo un boom extraordinario. Okay. Tan extraordinario que hubo un momento de soberbia brutal. Porque cada uno de nosotros nos sentimos como el Juan Camané. Como que lo que teníamos era porque nosotros éramos bien chirasperas. Y si no, váyanse a un diccionario que quiere decir chirasperas, porque ninguno de ustedes jugó canicas, entonces sí necesitan. Pero lo relevante, no, ahí lo vas a ver, te lo dejo de tarea. Pero eso de sentirse que yo lo hice y no aceptar que con los ingredientes que había se podía haber logrado esto, nos pasó una factura muy rara. Abro paréntesis. Mientras México iba padrísimo y producíamos cientos de miles de escáneres, de copiers, de impresoras, de PCs como clúster, ¿no? Y todo lo asociado a plásticos, empaques, tarjetas, todo este rollo padrísimo, la macroeconomía era divina, la exportación, la onda, empezó a ser mucho más fuerte lo que se podía traer y transportar, empezamos a tener modelos de llegar a la frontera más rápido, de poder hacer negociaciones con la Secretaría de Economía para que, algunas consideraciones para que la manufactura sea más ágil, etc. Bueno, decía, ahí sí un paréntesis con el mundo. El mundo estaba embelesado con el .com. Todo era .com. A finales de los 90s, no manches, ¿no? Tú ponías en cualquier cosa, ¿no? Estuchito.com y empezabas a vender acciones y subía como la espuma. Pero, digo, claro, fue increíble, pero en ese momento brutal. Llegamos al 2000 y la burbuja.com, que eran millones y millones de dólares de valor de ese Nasdaq que estaba prevalente ahí, que claro que había compañías como Apple, como Microsoft, muy fregón, ¿no? Pero había muchísimas, ¿no? Y revienta en un pánico así, ¡prum!, se cae y se cargó pifas. Y nos amanecemos en 2000 con que, pues estamos en sobran plantas. Todos los corporativos, formas y todo, tenían, por inventar 10 plantas en el mundo, pues necesitaban 4 para la demanda que se vino como consecuencia. Porque la gente empezó a decir, está muy padrísimo eso, pero justifícamelo, que me va a dar productividad en mi empresa, en mi supermercado, en mi bodega. Y entonces viene un declive brutal. Y desgraciadamente, como a veces le pasa a Checo Pérez que no puede en el retrovisor, pues China, que se empezó a hacer un gigante, pues venía como con el DRS, ¿no? O sea, con todo. Y yo creo que la primera vez que vimos que estábamos compitiendo un poco con China, puede haber sido como en los 97, 98. Porque nuestros competidores eran Corea, Irlanda, los japoneses, ¿no? que diría yo que está. Pero China aventó la casa. China es tan brutalmente grande, totalitario, hizo toda la franja del Pacífico, que lo que dijo fue, voy por mercado. Entonces perdonó impuestos, subsidió lo que tú quieras, y entonces era imposible. Y si yo hacía millones de computadoras personales, yo nada, jamás hice. Sí, el clúster, ¿no? Producía printers y formas y todo, pues China lo podía hacer por mucho más barato. Y no nomás el clúster, también en la parte automotriz, la parte eléctrica. No más que la parte automotriz es grandota. Y entonces no le caben tantas cosas en el barco, ¿no? Y entonces ahí puedes tener chance de hacer alguna integración. Y te sale muy caro, no las vuelas, ¿no? O sea, son otras cadenas de suministro y siempre han sido más geográficas. En nuestra parte, pues es bastante, no la llevas en un maletín, pero tú puedes producir altísimas cosas. Bueno, entonces China y el .com nos causaron tal. Desgraciadamente yo nunca me he sacado en las rifas, pero esta vez me había yo sacado la rifa de ser el presidente de Cañete en el 2000. ¿No? Un muy buen amigo Jaime Reyes, que me pasa la estafeta, y pues a los 3 meses pues ya no había. La mitad de las compañías de las asociadas de la Cámara pues estaban en crisis, no pagan y se van a los países.
y más del 60% de mi grupo, digamos, vamos a ponerlo pomposamente, mi organización o mi gabinete, ya era desempleado. Ok. Y entonces estábamos en crisis y dijiste como que espérame tantito, ¿de qué se va a tratar, no? Y ahí podíamos haber llorado y desgarrado las vestiduras y yo no me merezco esto, pero pues... No dudo que más de uno sí lo hizo. Pues así pasó, ¿no? O sea, ya nos agarraron. Y veníamos de ese momento de soberbia, ¿no? Entonces, pues imagínate, Caída. dices, la verdad es que golpes de dormida, la voz que no se les olvide. maravillosa, ni sabías bailar y eras un popstar que no se merecía y ahora pues nadie de ¿no? Acá. Y entonces dio muy, pero también de ahí cayeron muchos veintes, ¿no? Hubo momentos de insights que yo creo fueron extraordinarios, que consistió básicamente en que era, ok, todo esto no puedo competir con China, no puedo competir, o sea, esas cosas me quedan claras. ¿Qué sí puedo? Y otra vez, pues como que te vas a los basics, ¿no? Pues no me alcanza para algo, pero ¿con qué ingredientes me quedo para hacer algo? Porque me cayó la visita, ¿no? O sea, le tengo que dar comer. Y eso es algo que platicas con el doctor Medina de Coexit-Hara y todo, porque Coexit-Hara estaba recién nacido en ese entonces, y muchas de las organizaciones que hoy están muy consolidadas, y empezamos a dilucidar, y es toda esa parte de que hacíamos muchísimo volumen de una complejidad sencilla, ¿no? Sacas palomitas, perfecto. Y decíamos, bueno, hay otras cosas que no hacemos, que son de altísima complejidad, y de alguna manera los volúmenes son más bajos, pero valen más. Para ponerlo facilísimo es, nos volvimos con un modelo hacia hacer sastres de hecho a mano versus el pret-à-porter que encuentras y hay 400,000 camisas iguales todas. Sí. Y era ese nichito. ¿Quiénes son los primeros que compran una novedad en el mundo? Pues los early adopters son los Estados Unidos. Sí. Bueno, antes de que haya un volumen o esto pruebe o lo que sea, pues por ahí, ¿quiénes son los principales consumidores al principio? Pues Estados Unidos le podíamos entregar en menos de 48 horas. Nadie en el mundo entrega en menos de 48 horas. Capaz que ahora Amazon y todo y otros celulares. Esas cosas eran unheard of, ¿no? Y entonces por ahí era aguantar y no desaparecer. Y mientras es, a ver, esto que China está pagando, pues lo otro que medio empezaba, toda esta parte de, bueno, no todo, ya eran bastantes cientos de gente haciendo software, es pues métanle más rápido, maestro, porque eso va a ser una competencia, pues la verdad, por gente. Y creo que esa como que primero nos dio un frentón, ¿no? Pero tuvimos que ser creativos como nada, y con la administración del presidente Fox, que tomó posesión en el 2000, se dio también un fenómeno extraordinario que hubo muchísima conciencia en el gobierno, voy a llamar, el gobierno panista de primera, que nos invitaron a hacer el programa industrial de la automotriz, el programa industrial de la alta tecnología, el programa industrial de software, etc. Y eso generó, por ejemplo, que fuéramos nosotros, yo como Cámara y también como empresa, varias veces a Los Pinos, a Constituyentes, que es la calle donde estaban todos sus asesores, a trabajar, pero a trabajar así como una mesa como esta, para decir como qué queríamos y una proyección a 5 o 10 años de qué se podía lograr y todo. Yo en mi vida profesional, la primera vez que me siento codo a codo con secretarios, subsecretarios a chambear, para ver como que sí podía ser. Así nace algo que fue extraordinario, que es ProSoft, ¿no? Que era un programa de desarrollo de software, una política interna en donde todo lo que se hacía en el gobierno lo iban a tratar de comprar de proveedores nacionales para que hubiera ese boom, programas en la academia para que hubiera mucho más énfasis en crear ese talento, ¿no? Y hubo adaptaciones, o sea, pegó con tubo, había una serie de incentivos para que la gente viniera y creara y todo. Por ejemplo, tú tienes ahí bueno, no sé si sea con el laboratorio de Tucson, sí. Teníamos una granja de ahí, que nosotros hacíamos toda la manufactura de los sistemas de almacenamiento y lo mandábamos y ellos hacían las pruebas y todo, y le dijimos, oye, si quieres, pruebas desde allá, pero yo las tengo. El primero que metió como una apuesta fue ProSoft, porque nunca pudimos hacer el business case de que eso a largo, nadie íbamos a quitar la chamba a nuestro hermano. Y entonces sacamos eso de ProSoft como una medida de pagar
ya fue creciendo ese cuarto que tú conoces, pero era uno chiquitito, lo pusimos servidor, pusimos los sistemas de almacenamiento, etc. Les gustó nuestro laboratorio de diseño de Tucson y eso fue creciendo y fue creando una dependencia y nos fue dando un poquito de fuerza, ¿no? Por otro lado, el aparecer en toda esta parte de la mercadotecnia mundial, porque ya estás en los 2000, ya estás sabrosón, ya te acuerdas un poquito, ¿no? Ya está consciente. Ya estás en primaria, ya estabas ahí haciendo sus primeros caracoles. Entonces, en esa onda, pues era importante hacer güey. Entonces invitábamos a gente importante a los congresos, a las pláticas. Convencí yo a un premio Nobel que trabajaba en IBM, un premio Nobel de Física, a que se viniera en un tour. Lo tuvimos 3 días por aquí y son no sé cuántas, cientos de contactos y pláticas de todo lo que te puedo decir, ¿no? de qué era, pero en las universidades, en las cámaras, y nos los llevamos a otras cámaras industriales de otro tipo, y a modelera y eso, para que se dieran cuenta de que ya estamos en esas ligas. Yo no sé cuántas veces has saludado mano terminando, ¿no? Pero pues no manches, ninguna. O sea, ¿de qué se va a tratar? Y eso era como lo que nos fui permitiendo hacerlo. Platicábamos antes de empezar que lo del Valle de Silicio, que el Valle de Silicio desgraciadamente lo tradujimos, ¿no? Pero no significa nada. Valle de Silicio, pues pocos que entiendan el caso van a pensar que es pues, de vidrio, ¿no? Sí. Pero era el Silicon Valley. Ahora, el Silicon Valley que existe, que yo tuve por ahí 3 años en San José, California, y que era el lugar de fondeo de entrepreneurship, etc., y donde se habían dado Sony, Oracle y todos estos extraordinarios empresas, pero un modelo de innovación increíble. Y lo que queríamos nosotros era como aventar un flashazo de decir, oye, voltéenme a ver. Aquí estoy. No me acuerdo en qué año, pero yo creo que en 2002, 2003, conseguimos que Newsweek mandara uno de sus, era una revista quincenal, ¿no? De muy alta lectura, como Times, como Life, como todos ellos, y más en una de esas que decía México, Jalisco, de Silicon Valley. Directamente Jalisco. De Jalisco, de Silicon Valley of México. Y entonces, o Guadalajara, no me acuerdo si decía Jalisco. Y entonces eso es como, no manches, ya te puedes presentar, ¿no? ¿Y esa revista dónde se movía? En todo el mundo. Okay. En todo el mundo. Luego empezó a haber ediciones como muy hacia Latinoamérica, muy hacia Europa, etc. Pero eran revistas. Pero imagínate que tú llegabas, no sé cuántos arreglos compras, pero te gusta 150, y entonces llegabas y te aventabas ahí en la revista y dices, mucho gusto, vengo de Guadalajara, ¿no? Otra cosa muy interesante fue que empezamos a ver que ya había, ahora le llaman influencers, pero antes eran como think tanks, como gente que producía data, que vivía de eso. Y conectamos con una compañía que no sé si existe todavía, que se llama Technology Forecasters. Okay. Technology Forecasters. Y empezamos a coquetear con eso. Y entonces los invitamos a un congreso, en Vallarta, donde hacíamos nuestro congreso. Y ellos nos dijeron, y ellos empezaron a hacer, copiamos una frase que articuló Softec, que era nearshore. En la economía siempre ha habido lo que se hace inshore y lo que se hace offshore, pero nearshore era como no conocido. Y nearshore era como nos vendíamos, porque estamos en el mismo, ¿cómo se llama? Ciclo horario, esto fantástico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y empezamos ahí a hacer toda esta mantra. Al mismo tiempo se consolidan lo que empezamos hace 10 o 12 años con la creación del Instituto de Diseño y Oportunidad, con la COECIDJAL, con el IJALTI, con la forma. IJALTI empieza a ver, hace muy buenas migas con la Secretaría de Telecomunicación y Transporte, se alambra con Internet todo el estado de Jalisco. Esta antena que está en este centro foro hasta arriba llegó a ser a nivel municipal, llegamos a los 124 municipios, 125, 124, bueno, del estado. Entonces hubo realmente como que cuajó otra vez en un momento muy complicado. Y luego llegamos ya ya estamos como muy consolidados, ¿no? Y yo diría, pasamos de ahí hacia 2010 y, todas las compañías que recibimos
en los momentos del NAFTA y toda la entrada, pues ya son imperios, ¿no? Digo, son compañías globales. Globales, todos. Globales, o sea, Electronic, Jabil, Sanmina, y you name it, Nastil y SCI, y bueno, una cantidad, que empiezan a darle toda esa conformación. Los volúmenes son increíbles, la cantidad de carga que se mueve en el aeropuerto de Guadalajara es el segundo aeropuerto de carga del país, que ahora ya empezamos a complementarlo con todo lo que se produce de agro en el país. Entonces estamos exportando berries y haciendo, pero es porque había la demanda de traer a veces insumos que urgían por el tipo de cosas que estábamos haciendo. Entonces se vuelve ya como un contubernio interesantísimo, ¿no? Para poder seguir siendo. Yo diría que en 2010, salvo que nos enteramos, porque yo creo que ya hay que irle haciendo como rapport, es una continuidad de todo eso, yo diría como con todo muy maduro, madurando la institucionalización, ¿no? O sea, en los 2000 yo creo que se consolida y se soporta en una base de calidad, de resultados, de confianza, bueno. Entonces, con el término Calderón, bueno, Fox inauguró las instalaciones de software, Calderón nos acompañó en más de un congreso regional de Calienti, el señor Peña Nieto nos visitó también. O sea, las cosas como que ya tienes un lugar, no solamente en México, sino como músculo de México para el mundo te conoce, y además nosotros ya empezamos a conocer al mundo como en una parte de pie en pie, ¿no? Ya está. Y ya me voy a saltar mucho porque cuando esos son los 2010, ¿no? Pues ya se nos fueron y estamos en 2021. Sí. Entonces yo me quisiera adelantar diciendo, y estamos en 2021 y no hay nadie que no esté quitándose la lágrima y así, porque estamos tristes y esto es un desastre, ya nos cargó pifas. Bueno, el dólar está muy competitivo, ¿no? Yo no he visto devaluación, ¿no? La demanda mundial está que no te la acabas, porque los Estados Unidos están metiendo una cantidad de dinero a su economía que no manches. La escasez de talento es un constraint mundial y nosotros todavía podemos sacar. Mencionabas hace un minuto estas reconversiones de talento, ¿no? Y claro. especializarlas y todo. O sea, la demanda allá afuera es brutal. Además, los dos gigantes del mundo, ¿no? China y Estados Unidos, se están peleando y nosotros podemos estar jugando en dos lados. Abro un paréntesis de 15 segundos, pero hubo un tiempo en que la tecnología del disco duro se la estaban compitiendo a nivel de los laboratorios de Estados Unidos y los laboratorios de Japón. ¿Y quién crees que tenía las líneas de manufactura? ¿Aquí en México? Aquí en el Salto, Jalisco. Y entonces en el primer piso teníamos los robots sofisticadísimos de los gringos y en el segundo piso teníamos las líneas manuales de Japón. Ambos competían, el producto era prácticamente el mismo y nosotros pues como usted quiera, comandante. Cierro el paréntesis. Eso lo podemos seguir haciendo con China. A China le urge estar sentando cabezas de playa en este continente y los Estados Unidos les urge tener algo localizado, porque ellos no son competitivos en muchas cosas, en México para poder medio negociar y paliar la dependencia de China. Oportunidades. Entonces yo digo, bueno, ¿y de qué lloras, man? Es que antes teníamos todo esto y ya no. Antes teníamos programas de incentivos y ya no. Pues qué bueno que te lo quitaron, porque si no, no nos hubiera caído el 20. Ahora es el siguiente golpe de humildad. Es exacto. Después Estamos de esa soberbia, ahorita. en el segundo es, dime, en los 2010, no, del 12 al 18, no había nada malo y sin embargo el gobierno pues se ganó lo que nos pasó, ¿no? O sea, el nivel de corrupción, el nivel de desatención, el nivel de digitalidad permitió que la gente, y muchísimos de nosotros, o sea, aquí, tus primos, amigos y todo, hubo mucha gente que estaba tan harta por otras cosas, no por algunas cosas que se hicieron fantásticas, de reformas y de formas, está bien, pero no se capitalizó y además era una depredación mucho, que lo que hizo fue, le dimos chance a este señor López Obrador de entrar, que le ganó y le creímos. Ahora, en este momento, como consecuencia, estamos viendo todo. Vale la pena. O sea, yo empecé a hablar en los últimos 50 años. 3 años, en 50 años,
es un porcentaje pequeño, ¿no? Sí. No hay nada que hoy nos pase que no nos haya pasado antes. Claro, no estábamos tan echados a perder, tan ¿cómo se llama? Consentidos, porque íbamos bien, hablábamos todos, ¿no? Pues hoy nos cayó la tormenta, pasó el huracán por aquí, otra vez, nos quedan 2, 3 años, pero tenemos una responsabilidad brutal, ahora que sí creamos contenidos y valores y todo, de crear realmente satisfactores sociales, ¿no? O sea, no es el chiste que, por ejemplo, Radar Jalisco, para todo el manejo con pandemia y el que se crea y todo, caramba, ha sido un ejemplo y es un copy-paste para muchos estados. Claro. La aplicación de ahorita, que a mí me tocó hacer más de 10 y media horas para la vacuna, Bueno. ¿no? La aplicación ahorita tiene una que no le fallan por más de 5 o 10 minutos. Y eso es de lo que somos capaces de hacer. Esas son aplicaciones sociales ahí. Y es que ahí fue lo que dices, entendimos a la persona y las necesidades sociales y es ese cambio de evolución, de innovación que ahora debemos de tener presente siempre. Pero otra vez, que está ahí para nuestras compañías y para nuestras ondas y para hacer negocio. Pero lo interesante sería es involúcrate. Y ahí hay una bronca que traemos a nivel mundial, que es, hoy somos individuos. Entonces hoy yo no soy feliz, hoy yo no sé qué hacer, hoy yo no quiero hacer. Y es nada de lo que se hizo en este clúster pasó por ser individuos, pasó porque empezamos a crear comunidad, porque nos empezó a crear los otros. Claro, no puedes hacer un copy-paste de eso hacia otras cosas, pero en la medida que cada uno de ustedes, y si yo ahorita les pregunto cuántos de ustedes participan en algo social, más allá que no sea mejorar mi skill, ¿no? Pero bueno, alguno tuvo la oportunidad de ser observador de casilla o estuvo recogiendo de ahí los panfletos a Kumamoto. Esas cosas te empiezan a mover para decir, si yo no tengo chance, en la medida que mi comunidad no tenga chance. Yo veo en mi calle la cantidad de paquetería de Amazon, de Forma y todo, que seguramente el 99.9% de eso no viene de mi clúster, de mi comunidad, de la tienda, todo. Entonces yo estoy produciendo pobres. No estoy atacando los modelos, nomás es qué vamos a hacer para hacer frente. Y me quejo de que hay inseguridad porque no hay empleo. Por sí, dime cuánta gente necesitas cuando la tienda nada más la ves para irte a probar, pero no compras en la tienda, ya que te probaste, lo pides por internet, ¿no? Entonces hay unos enfrentamientos a futuro muy profundos, pero que debemos darnos cuenta de despertar. La demanda ahí está, el aprendizaje ya estuvo, yo creo que todo esto ya lo vivimos, y la cosa es cómo convences al anatema más fuerte de que todo lo privado ahorita lo ve con ojos de desdén y sospecha, a que se dé cuenta que hay un valor intrínseco de bienestar, ¿no? Y no es un eslogan, es sí podemos crear beneficios. Esto que platicábamos, Guadalajara no es la misma hace 50 años que ahora, en mucho, y capaz que aquí voy a hacer muchos enemigos si alguien llega a ver este video, en mucho gracias a lo que le pasó a este clúster. Sí hubo un impacto, sí somos mejores, sí somos infinitamente mejores patrones, empleados, asociados, y estamos compitiendo por capital mundial para los emprendimientos y para lo que se está haciendo aquí. Bueno, ¿qué vamos a hacer para adelante, no? Y yo creo que eso es lo fundamental, ya está bien, ya dio el pañuelo lo que tuviera que dar, y ahora pues a fajarse, ¿no? Y si son al principio como frijoles y tortillas, pero hay que reempezar, no tengo la fórmula, pero ahí está, para allá va, somos muchísimo, tenemos un talento brutal, somos lo peor, igual que cualquiera con lo que tenga. Y si yo veo un alemán, un chino, un japonés, un tailandés que lo puede hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Yo diría, nuestro enemigo es esto. Primero, que cada uno se siente único. Pues yo no soy nada sin haciendo... Sí, como se llama en innovación, ¿no? La creación colectiva de valores. Eso no lo podemos hacer si no hacemos comunidad. Y ese es, yo creo, que dentro de 10 años que invites a alguien que sepa hablar del tema de esta década, pues ellos van a decir, y nos cayó el 20 de... en ese podcast. ¿Se acuerdan cómo grabamos con el PN? No, qué bueno que se olvidó. No, al contrario, que eso fue el impulso de cómo hacer las cosas. No hay muchos estados que tengan la institucionalización que tenemos.
¿no? Y ahora no apenas a Conacit porque Conacit casi está desaparecida, ¿no? Y era, ok, no importa, no la teníamos. La tuvimos 10 años, 15 años, pero antes no estaba y podemos vivir sin ella mientras estos berrinches se extiendan. Políticos. Pero las cosas van a regresar porque es así como funciona, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si somos capaces de transmitir algo, está bien, no está todo perfecto, pero no te quejes, vamos haciendo algo, ¿no? Vamos a echarnos para adelante, vamos a ver dónde sí podemos crear algo. Y yo creo que esa es nuestra posibilidad. Ya somos niños grandes, cuando menos, bueno, sí, ya dejamos de ser adolescentes, ya somos adultos. Entonces hay que enfrentar estas ondas como adultos y no esperar que venga otra evaluación o otra cosa para que nos dé un empujoncito. Pues no, ahora nos toca hacer. Muy seguido pecamos de que necesitamos que venga ese golpe de realidad para poder empezar a ponernos a hacer las cosas. No, tiene que meterse el agua a la casa para saber que esa alcantarilla no es suficiente. Son de las cosas que creo que debemos empezar a prevenir. Y ahorita que mencionas de que muchas cosas que nos quitaron, hay muchas cosas que existen todavía. Tenemos muchos episodios de ese mismo podcast de que llegan y nos platican de tenemos este programa para los jóvenes, tenemos este otro programa para la gente que está estudiando su carrera, tenemos este otro para que si tú estudiaste X carrera pero descubriste que eres muy bueno en base de datos o en data science, hay un programa que te va a ayudar a que aprendas de eso y lo des adelante. Y yo diría un paso más, hay ahora, como nunca nos había pasado, hay muchísima gente que tiene experiencias increíbles que de alguna manera ya está dispuesta a permearlo, ¿no? Que pueden ser mentores, que pueden ser participantes, que pueden ser todo, y podemos empezar a hacer mucho más de lo que hoy empezamos. Pero seguimos sesgando, ¿no? Y ya está viejito, este otro no sabe, este nada más era operador, este era técnico, yo soy programador, No, juntémonos y demos esto. O sea, en esos meetups que se hacen en esas formas y no esperar que tal nos va a producir el nuevo México. De aquí a que esos chicos cuajen, se va a tardar. Es nosotros los que ahorita ya somos, digamos, ustedes millennials 30 y tantos, pues eso ahí está cerca. Que Dios los bendiga y ya nos invitan para lo que sea bueno, ¿no? Claro. No, yo creo que ese trato de México va a salir muy bien, sin duda. Sí, algo... ¿Qué mensaje, ¿no? Tan poderoso. Vamos consolidando este podcast. Digo, creo que a todos los escuchas nos va a dejar reflexionando y creo que es parte de lo que queríamos en este Valle del Silicio, es esa reflexión de ya cambiar ese chip y como decías, vamos, lecciones aprendidas, cómo ejecutamos, cómo cambiamos. De que si el terreno está mal y que si te quitan y que ponen... Sí, tal vez sí pasó, pero no hay nada que realmente te esté deteniendo. Exacto. Hay maneras. Y creo que vivimos en una época en donde lo que quieras aprender, ahí está. Nos pide la contraseña Wi-Fi y en ese momento vas a aprender eso que dices, ay, ¿cómo le hago para empezar a hacer Machine Learning? Hay tantas herramientas y librerías que cualquier persona tengo ese problema que se funcionaría muy bueno si supiera Machine Learning. El supiera creo que es lo más fácil de quitarte, porque hay manera de saber. ¿Algo más que queramos agregar? Muy bien, pues nos vemos con eso. A ver qué pasa con eso. A ver qué pasa. Mucho. No, pero genial. Va a estar mejor porque ahí me hablé demasiado. Pero sí, yo creo que hay mucho que hacer y encantado de venir. Ojalá que sea contenido. Claro y que si nos logra ver a alguien, ya ganamos. Ya, con uno que nos vea. Ya verás que sí. Y la nueva generación también. Pues nos quedamos con ese mensaje. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como TechTrendsGDL, en Instagram como TechTrendsIG. Gracias por acompañarnos, gracias Eugenio por tu tiempo, Cassandra, espero verte más seguido por aquí. Claro que sí. Y gracias a ustedes por seguir con nosotros y recuerden que no necesitas ser un experto para ser un entusiasta en la tecnología. Muchas gracias, hasta pronto.